Padre. Gracias. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¡Amén! Bendito Dios, den un aplauso al Señor. Dios es bueno y maravilloso. ¡Amén! Nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. En esta tarde preciosa, hermanos, Dios los bendice a cada uno de ustedes por estar aquí en la casa de Dios. Sabe, hermano, que el martes el Señor me levantó a las 12 de la noche. Ya el martes llego como a las 4 a la casa porque es el día que tengo libre. Ajá. Y dije yo, pues este día voy a leer temprano la porción que me toca. Y ya para las 9 ya había acabado de leer. Me puse como a las 6:30, 7 a escudriñar, hermanos, y ya me acosté, según yo, a dormir. Resulta, hermano, que como a las 12 me levantó el Señor. Dije yo, en mi mente, porque el pastor me habló, dice, ¿puede traer la palabra? Y dije, sí. Entonces dije, no, pues está falta para el martes, para el jueves. Me acomodo aquí, ahorita descanso, dije yo. Y me levantó el Señor el martes en la noche, a las 12 de la noche. Ahí estaba escudriñando la palabra de Dios, hermanos, y esa es la palabra que Dios nos dio en esta noche maravillosa. Y meditaba ahora en el día, hermano, trabajando, echándole golpes a los árboles. Meditaba en la palabra de las 10 vírgenes. Dije, esa palabra es la que voy a llevar. La empecé a meditar, a meditar, a meditar. Dije, esta es la palabra. Y cuando llego a la casa, sentía que no es la palabra. Dije, no puede ser. Entonces, bueno, dije, tengo la otra que Dios me dio el martes. Y es lo que está hablando ahorita. Con los testimonios, están hablando ahorita ustedes. El desánimo que viene a la vida de uno. Y es difícil, hermano, sí, es difícil caminar en las cosas de Dios. Si fuera fácil, aquí estuviera lleno. Pero como es difícil, nos cuesta. Y yo le puse el martes a esta predicación, hermanos. Le puse yo a esta predicación, hermano. Bendito Dios. ¿Cómo vencer los obstáculos? Aleluya. Gloria a Dios. Porque en nuestra vida cotidiana tenemos momentos en los cuales retrocedemos, en los cuales estamos bien fogosos y queremos llevarnos todo por delante, ¿verdad? Pero el Señor nos habla en la palabra, hermanos, en esta noche maravillosa. Y quiero invitarlo que vaya al libro de Romanos, hermano 8:37. Bendito Dios, aleluya. Amén. Gloria sea el Rey. Amén. ¿Estamos, hermanos? Amén. Y a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Bendito Dios, gracias Padre Celestial por tu amor, tu misericordia, porque tú nos hablas, Padre Santo, dándonos ánimo en esta noche maravillosa. Bendito Dios, que tu presencia está con nosotros en todo tiempo. Bendito Dios, en esta hora maravillosa declaramos victoria sobre tu pueblo. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús declaramos victoria. Bendito Dios, porque es tu palabra que tenemos tu mente. Bendito Dios, la mente de Cristo, cada uno de nosotros. Bendito Dios, y somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Le decía que Dios me daba esta palabra porque son momentos los cuales nosotros vivimos como seres humanos, ¿verdad? Y a usted puede ir adelante de aquí de Romanos 8:35. Alguien que me pueda leer Romanos 8:35 y el 36. Bendito Dios. La palabra del Señor se lee. Amén. Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Gloria a Dios. 35, ¿verdad? Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti
muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Amén. Aleluya. Gracias, hermano. Sí, hermanos, dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo, verdad? Nada. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Que hay algo que nos impide, hay obstáculos que nos impiden a nosotros como seres humanos buscar de la presencia de Dios. Y es, hermano. Podemos decir es que el pastor tiene que estar allí todos los días, el ministro, el líder o quién sé yo, tiene que estar allí porque son los que están adelante. Pero en realidad, hermanos, todos, dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará? Y dice la palabra que la palabra es para nosotros. Sí, Señor. Diga usted, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada. ¿Quién me separará? Amén. Entonces no puede separar usted el cansancio, decía mi hermano en su testimonio. Yes. ¿Sí me entiende? Él decía en el testimonio que se sentía tan cansado ayer, pero le pedía al Señor en la oración que lo fortaleciera para estar en su presencia. Entonces, cuando viene la oración, hermanos, viene y hace un efecto en nuestras vidas. Igual manera, la palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas. Por eso el Señor nos motiva a que nosotros meditemos en esta palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas esas cosas las vivimos diariamente, hermanos. Todas esas circunstancias las vivimos. Muchas las veces llegamos a casa cansados, porque trabajamos bastante. Quizás si usted quiere descansar, y ese es un obstáculo que está delante de nosotros para que nosotros avancemos. Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Así está escrito, hermanos. Vendrán problemas a nuestras vidas, pero de todas Dios nos libra. Pero depende de mí cómo es que tomo la situación que estoy viviendo. ¿Sí me entiende? Depende de mí. Yo recuerdo una vez, hermano, ya tiene rato, gracias a Dios, que no nos ha pasado. Íbamos a la iglesia y cuando salimos de ahí de la casa, nomás dimos vuelta y nos decían señas, ¡hey, la llanta! Y nos paramos y la llanta en el suelo. Y íbamos para la iglesia ya, hermano, íbamos tarde. Creo que había hasta un predicador en ese día en la iglesia. Y digo yo, le dije a mi esposa, pues ahora no traemos extra, no traemos gato, ¿cómo le vamos a hacer? Hermano, dije, pues yo creo que nos vamos a ir en el bus. Así le dije que se quede el carro. Nomás fue lo que le dije a mi esposa y de repente empiezan a pararse la gente. ¿Qué necesitas? ¿Quieres un gato? ¿Quieres llanta? ¿Qué es lo que necesitas? Santo Dios. Luego, hermanos, empezaron a activarse el poder de Dios en nuestras vidas cuando de repente arreglamos ese problema y llegamos a la iglesia. Y todavía estaban las alabanzas, hermano, cuando llegamos. Pero si yo hubiera sido otro, hermano, hubiera dicho, no, se me ponchó el carro y ya no voy a la iglesia. ¿Sí me entiende? Así es. Vengo cansado, mejor otro día. Estoy quebrantado de salud, hay lo que me mejore. Son obstáculos que traemos cada uno de nosotros, hermano. Entonces, alguien que me lea el 38, hermanos, y el 39. Gloria a Dios, amén, amén. Aleluya. 38, dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y su poderoso Amén, Espíritu. hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. ¿Se fijó, hermanos? Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, los obstáculos nosotros mismos los hacemos porque de acuerdo a la situación que nosotros andamos caminando. Yes, amén, hermano. ¿Sí me entiende? Esa es la situación que vivimos hoy en día porque el mundo está tan acelerado, hermanos. Yes. Pero el mundo es una cosa y nosotros somos hijos de Dios. Amén.
Amén. Usted y yo no podemos andar conforme al mundo, sino conforme al Espíritu de Dios. Yes, amén, hermano. Entonces, cuando anda alguien conforme al Espíritu de Dios, Dios se glorifica en nuestras vidas. Amén, hermano. Amén. Vamos a San Juan 16:33, hermanos. Gloria a Dios, amén. San Juan 16:33, perdón. Amén, amén, amén. Y el que lo tenga, dele lectura. Gloria a Dios, la palabra de Dios se le honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Ya. Amén, hermanos. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Amén. Amén. No es en el ministro, no es en el pastor, sino que en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En Él solamente tendremos la paz. Solo en Él. Volvemos al mismo testimonio que nos dio nuestro hermano. Puso la oración y Dios le contestó. Amén. Esa es la paz que nosotros tenemos. Yes, hermano. ¿Sabe, hermano, que la semana antepasada fue que me habló el pastor que viniera, traía la paz? Me dice mi niño ahora: apá, ¿por qué ayer fuimos a la iglesia y otra vez vamos a ir a la iglesia? Me dice así el niño, ¿verdad? Y le digo: sí, mijo, es que vamos a ir a predicar. Y dice: pero anoche predicaste. Y digo: pues es que el Señor nos está hablando. Y dice él: ¿no nos podríamos quedar aquí en casa ahora? Y le digo: no, mijo, ya no quiero más de eso. ¿Sabe por qué? Ya se los digo. Siempre el pastor me ha hablado y me dice, el otro día me dijo: hermano, ¿nos puede traer la palabra para el jueves? Y yo tenía un compromiso en el trabajo. Los obstáculos, hermano. Entonces, yo le dije, hice planes, dije, el miércoles, oye, me habló el martes, ¿no? Yo estaba confundido que era para mañana, o sea que yo pensaba que era miércoles. Y le dije: no puedo porque tengo un compromiso, voy a sacar un árbol. Y sí, ya había dicho que iba a ir a sacar un árbol, en una palma, hermano. Y fui, hermano. Resulta, hermanos, que yo hice los planes. Y el miércoles dije: voy y hago el pozo para que otro día nomás la saco y la trasplanto luego. Facilito, hermano. Pero las palmas tienen un montonal de raíces, hermano. Hermano, cuando llegué yo a trabajar, miento, me vine para Henderson, fue el miércoles. Y me vine por este lado y dije: para tales horas llego y rápido, en 1 hora, 2 horas la saco, la palma, una palma así, hermano. Rapidito la saco. Hice el pozo primero y todo y empecé a escarbar, hermano. Y dije: no, ya es tarde, ya tengo que irme porque es día de la iglesia. Eran las 4:30 ya. Hermano, me vine para la casa. Resulta que el jueves amaneció lloviendo, hermano. ¿Sí me entiendes? Y dije yo: wow, yo no quise ir a predicar ahora que estoy en la casa porque tenía ese compromiso. Y ahora me amaneció lloviendo. Y dije: bueno, pues gloria a Dios. Pero lo que le decía a mi niño, le decía: no, mi hijo, yo no puedo quedarme así. Yo tengo que escuchar la voz de Dios. Yes, Porque Dios me está hablando. Y no quiero que me esté dando cada rato. Entonces, hermano, los obstáculos que están en nuestras vidas, hermano, el Señor nos dice: estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. yes, amén. Y nosotros tenemos que confiar en Dios. Los hijos de Dios tenemos que confiar en Dios solamente. No en nuestras fuerzas, no en lo que somos, no en lo que tenemos, sino que en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, el texto que le leí de Romanos 8:37, hermanos, que lo que nos decía, ¿verdad? Tan precioso ese texto, me gustó cuando los empecé a escudriñar, hermano. Vaya nuevamente a Romanos 8:37. Bendito Dios, Él es maravilloso.
Amén. que nos habla para que entendamos cada uno de nosotros. Nosotros pensamos, hermanos, que la circunstancia que vivimos o X cosa es un momento difícil para nosotros, pero es porque nosotros a veces nos desviamos de la misericordia de Dios. Y nos dice Romanos 8:37 nuevamente: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Somos más que vencedores, hermano. Tenemos que tener eso en la mente, que nosotros somos más que vencedores. ¿Qué es una persona más que vencedora, hermanos? Una persona más que vencedora es aquella persona que ha obtenido sin pelear lo que quería, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Se nos ha dado a nosotros un ejemplo. Un boxeador, hermanos, se sube al ring, pelea, pero ¿quién es que disfruta las bendiciones? La esposa, ¿verdad? Se va de shopping la esposa. Cuando aquel hombre se subió al ring, le masacraron su cara, su cuerpo, y entonces ya después aquella persona, la mujer o los hijos están gozando de aquella golpiza que le dieron. O el manager. O el manager. Más que todo. Imagínense, hermano, ahora nosotros somos más que eso. Más que vencedores. Más que vencedores. Cristo Jesús, amén. Cristo Jesús fue a la cruz y ahora nosotros estamos gozando. Él venció para que nosotros gozáramos. Estamos gozando ahora. Amén. Vaya Gracias, Jesús. a Primera de Juan, hermanos, 2:15 y 17. Amén. Léalo el que le tenga lectura. Gloria a Dios. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aleluya. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre. Bendito Dios. Se fija, hermano. El que ama al mundo, pues nos va como en feria. Por eso le digo, le daba este testimonio, hermano, porque a veces ponemos obstáculos. Yes, amén. Y a mí me pasa. No crea que nomás a usted, a mí me pasa. Y a cualquiera nos pasa. Yes. Dejamos cosas pequeñitas para después. No, ahorita no puedo, quizás, hermano, viene a nuestra mente. Ahorita llegué de trabajar, me recuesto, en vez de escuchar una alabanza o agarrar la Biblia, prendemos la televisión. Ajá, así es, amén. Obstáculos. Que nos roban el ¿Sí me entiende? tiempo, Que amén. nos está robando el tiempo. Yes. Entonces el Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yes, hermano. ¿Sí me entiende? Nosotros no podemos amar al mundo ni las cosas que están en él. El mundo ni las cosas que estén en el mundo, sino alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se fija, hermano? Porque a veces nos va a nosotros como en feria, porque nosotros amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Así es. Nos preocupamos muchas las veces por nosotros mismos, hermano, más que por las cosas de Dios. Yes, hermano. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Así es, Decía mi amén. hermano nuevamente, le pongo Amén. ese ejemplo de como el testimonio que da. Y el hermano no sé quién dijo que Dios le dio fuerzas como las del búfalo. Luis, amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando uno cree en Dios, cuando uno se pone en la brecha con Dios, Dios viene al encuentro y nos trae Yes, amén, bendiciones. hermano, amén, amén. ¿Sí me entiende? Decía mi hermana también que ayer entró aquí a escuchar la palabra de Dios y aquel dolor de cabeza. ¿Por qué? Por un obstáculo que ya traía ella. Tengo dolor de cabeza. Se me hace que mejor me regreso. Yo creo que fue lo que pensó. Me regreso a casa mejor. ¿Verdad?
obstáculos que nos impiden a veces entrar a la presencia de Dios, hermano. Pero bienaventurado es aquel que se propone estar en la presencia de Dios, hermano. Yes, amén. Gracias. Por eso dice el Señor, sigue diciendo en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que miramos, y la vanagloria de la vida. Por eso le decía, nosotros nos preocupamos muchas las veces por nosotros mismos. Oh, no, tengo el derecho a descansar, a quedarme en casa. Ya le dijo, con todo respeto, le dijo el pastor, oiga hermano, ¿por qué no vino la oración? Pastor, una vez, de vez en cuando no hay problema. Dijo el pastor, bueno, está bien, oye a usted, Dios lo bendiga. Pero una vez en cuando, no es una vez de esas cuantos, nos agarra el enemigo, el Señor nos reprenda, nos da una sacudida. Yes, amén. Por no ir a la casa de Dios a orar. Yes, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado por la vanagloria de nosotros mismos. Yes, Nos estamos amén. vanagloriando, diciendo estoy cansado o estoy hambriento, tengo hambre, yo no voy a ir porque no voy a saciarme en la palabra, no voy a poner atención en lo que Dios nos va a dar. Mejor me quedo a comer porque es mejor estar bien y no ir allá a la iglesia. Pero dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, amén, amén. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gracias. No es solamente unos cuantos días, sino que por una eternidad. Yes, amén. Somos los que vamos a estar permanentemente en la presencia de Dios. Yo siempre cuando predico, y a lo mejor me ha escuchado, si viniera el Señor y nos encontrara en estos momentos, ¿qué sería de nosotros? ¿Verdad? Yo creo por fe que nos vamos con el Señor porque estamos buscando la presencia de Dios. ¿Sí me entiende? A nadie se nos ha traído con una pistola en la cabeza. Ve, siéntate en la iglesia, si no te quito aquí la vida. No, a nadie. Tampoco Dios a nadie nos ha dicho, oye hijo, si no vas, pues ni modo, no te voy a hacer caso. De todas maneras, aunque no venemos, Dios nos atiende. Yes. Para que nos enderecemos. Es bueno, gloria a Dios. Para que nos corrijamos. Amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar presentes de que va a ser nuestra permanencia en el cielo, hermanos. Yes, amén. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Gloria a Dios, amén. Bendito Dios. Den un aplauso al Señor, hermano. Dios es bueno y maravilloso. Los siguientes obstáculos contribuyen a obstaculizar que comente encontró mi letra, hermanos, Santo. que encontremos en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que los obstáculos que tenemos, hermanos, para encontrar las cosas en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de estar en esa situación, hermanos. Vamos a ver, seguir leyendo en el punto B, dice, tener los pensamientos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios, amén. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, hermano, no a la de nuestra. Amén. Y vaya al libro de Filipenses 4:8. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Gloria a Dios, amén. Dele lectura al que lo tenga. La palabra del Señor se lee en el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Se fija, hermanos, cuando uno tiene los pensamientos en Cristo, en Dios, Yes, amén, amén, amén. dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensáis, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la mente conectada a Dios. Yes, amén. Amén. Y esto usted se debe de gozar, hermanos. Yes, hermano. Debemos de gozarnos cuando venimos a la presencia de Dios, porque nuestra mente está conectada con Dios. Gloria a Dios. Yo voy a la casa de Dios porque Dios allí me va a bendecir. Vaya como vaya cansado, venga quebrantado de salud, Dios me va a bendecir. Amén. Si hay puertas cerradas para mi casa, Dios las va a abrir a través de la palabra que voy a Yes, escuchar. amén, 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 amén. Si hay algún impedimento en mi casa, hay una tribulación, Dios ahí está porque yo voy a buscarle. ¿Sí me entienden? Por eso es digno de a nosotros alabar a nuestro Dios, porque es un pensamiento justo y verdadero, el cual tenemos delante de Dios. Que Él es el que hace las maravillas en cada uno de nosotros. Que Él es el que se glorifica en nuestras debilidades. Que Él es el que fortalece nuestras familias. Que Él es el Dios maravilloso, el cual hace maravillas en nuestra salud, hermanos. Él es el Dios todo maravilloso, en el cual no tenemos con qué pagarle. No tenemos con qué darle lo que Él nos ha dado, regresarle lo que Él nos ha dado, hermanos. Solamente con nuestra presencia, nuestra mente a Dios, nosotros le estamos pagando a Él. Solamente con esos pensamientos. Pero si los pensamientos están por otro lado, de nada nos sirve, hermanos, que vengamos a la iglesia, o que seamos cristianos, o como quiera llamarle usted. Porque vamos a andar allá en las cosas del mundo, pero las cosas de Dios las tenemos por otro lado. Entonces, es maravilloso nuestro Dios, hermano, que nos habla a través de las circunstancias que vivimos, hermano. Hay que gozarnos, sí, hay que gozarnos, pero en la mente con Cristo Jesús. Yes, amén. ¿Qué es lo que quiere Dios? Me gozaba, hermano, con el hermano cuando decía, ayúdenme a orar porque ahí están unos invitados. Ya Dios los puso ahí. Amén. Ahora hay que estar en el mismo sentir. Amén. Yes, En amén, el mismo hermano. sentir, ¿para qué? Para que aquellas almas sean ganadas para Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, es lo que a lo mejor usted no puede salir a evangelizar. A lo mejor usted tiene compromisos o tiene que cuidar a su familia, a su niño, su matrimonio, quizás, hermano. Pero si hay otra persona que pueda ir, apóyelo con la Orar oración. por él, gloria a Dios. Apoyarlo con la oración. Amén. Entonces, que no haya obstáculos en nuestras vidas, sino que nuestra mente esté con Dios. Amén. Romanos 8, 5 y 6, hermano, nuevamente. Vamos, hermano. Romanos 8, 5 y el 6. El que lo tenga, de lectura. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Honrando al Padre, al Hijo y su poderoso Espíritu, leemos esta bendita palabra. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Gozo. Eso no dice, pero es gozo. Amén. Dios. Si se fija, hermano, cuando tenemos la mente Vive. en Dios, cuando tenemos nuestra mente en Dios, es lo que nos habla el Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Tengamos cuidado, hermanos. Yes, hermano. Dice el Amén. pastor, hay que estar orando por aquel que no vino, que solo Dios sabe las Amén. razones. Yes, Pero Señor. si en su corazón estuvo, ahí después, cuidadito, porque está ahorita noveleando. Yes, amén. ¿eh? Dígalo. Está dándole gozo a los ojos, a la carne. Y por eso el Señor nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿Sí me entiende? A veces nos quejamos, hermano, que cómo estamos atribulados, pero no nos ocupamos de las cosas del Espíritu. ¿Sí me entiende? Muchas las veces dejamos las cosas, como le digo, para después. Pero el Espíritu quiere que nosotros le estemos buscando. Que nosotros estemos conectados en el mismo sentir, en la misma congregación. Yes, ¿Sí me amén. entiende? Orando los unos por los otros. Yes, hermano. Eso es lo que Dios quiere, el Espíritu Santo, porque a lo mejor el pastor no tiene dificultad porque ha vencido ya. ¿Sí me entiende? Pero hay otros que a lo mejor sí estamos batallando. Amén. ¿Sí me entiende? Hay unos que están más arribita y otros más brillitos. ¿Sí me entiende? Pero ¿por qué razón? Porque le voy a decir la verdad, porque el pastor, llueve o truene, tiene que estar aquí.
Y si Él me invitara a mí a predicar y yo le dijera, sí, pastor, allí voy a estar, y a la última hora no llego, Él tiene que sacar la cabeza por todos. Tiene que estar preparado. Por eso es que la razón en la cual el Espíritu, Él está trabajando con... ¿Sí me entiende? Entonces, el que se ocupa de la carne es difícil. Muerte. Es muerte, hermano. Pregúntele al pastor si tiene paz, si tiene gozo. Yo me siento contento, me siento agradecido con Dios, hermano. No tengo nada secular, en lo secular, hermano. No tengo dinero, no tengo nada, pero sí tengo una familia en Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Tengo mi familia. Lo más importante, tengo al Cristo en mi corazón. Es lo más importante y eso es lo que me da paz. Es lo que da paz, gloria a Dios. Es lo que da paz a nuestras vidas. Alegría. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que entendamos que Él es la vida, Él es la paz para El nosotros. Dios de paz, amén. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Así es que tenemos que meditar, hermano, en lo que Dios nos pone a nosotros. Segunda de Corintios, hermanos. Amén. 6, 14 al 16, hermano. Gloria a Dios, amén. Gloria a Cristo, hay poder en Jesús. Dele lectura que lo tenga, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su letra dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concorda Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Se fija, hermanos, que Dios aquí nos pone unos cuestionarios a nuestras vidas. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué? Ahí tiene un signo de interrogación, si se fija. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay ninguno. Amén. Nosotros solamente tenemos que llegar a hablarle la palabra de Dios y bye bye. ¿Sí me entiende? Entonces sigue diciendo el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Verdad? Dios no se lleva con Satanás, el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces sigue diciendo otra vez signo de interrogación. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y luego sigue diciendo 16, otra vez otro signo de interrogación. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno. Por eso nosotros no tenemos que idolatrar a nadie. Nadie. A nada en esta tierra, solamente nuestro Dios. Amén. Sigue diciendo, porque vosotros sois el templo de Dios. Ahí es donde usted y yo tenemos comunión con Padre. Sí. Me perdí. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén, amén, amén. Yo no puedo habitar en otra casa, hermanos, que no sea mi familia. ¿Sí me entienden? Yo no puedo llegar y meterme allí nomás porque sí, porque me echan bala. Pero yo sí puedo habitar en la casa donde están mis hijos.
Y así es Dios. Dios llega y aquí habita porque es su casa. Su casa, amén. Y aquí está su pueblo adorando y glorificando el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Por eso Él es el que hace maravillas en nosotros, hermanos, que Él quiere que nosotros andemos con Él. Que los obstáculos los dejemos a un lado. Ya el Señor nos habló en Romanos. Sí es, amén. Ya nos habló allí que nosotros hemos vencido ya. Caminemos, Todo, gloria a Dios. tenemos que caminar. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Nada. Dios nos ama porque Él es nuestro Dios. Quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros a veces nos emberrinchamos y decimos, no, yo quiero esta. Así como Sansón. Yo quiero esta y la quiero y la quiero y la quiero. Fue su perdición aferrarse a lo que él quería. Deseos de la carne, El muerte. deseo de la carne y de los ojos, hermano. Muerte. Entonces, Dios habita en medio de su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él está aquí en este lugar, hermanos. Créanlo ustedes su palabra. Y yo no sé las peticiones que usted trae en esta noche. Dios se las concede si usted tiene en Él la confianza en esta noche maravillosa. Aleluya. Mantener contacto permanente con la palabra de Dios, hermanos. Eso es bueno. Amén. Amén. Vaya a Salmos 119:9, hermanos. Gloria sea al Rey. Bendito Dios. Amén. El que lo tenga, déle lectura. 119:9. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amando al Padre, al Hijo Amén. y al Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. Se fija, hermanos, el tener contacto con la palabra de Dios nos enseña y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Aleluya, todos somos jóvenes, hermano. Aleluya. Amén. Con eso tenemos que limpiar nuestros pecados con guardar la palabra de Dios, Guardar sus mandamientos. guardar sus mandamientos. Amén. Es una bendición, hermanos, el tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Alabado Porque sea cuando el nosotros Señor. tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos declarar autoridad sobre nosotros. Amén. Amén. Bendito Dios. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Amén. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando usted está quebrantado de salud, hermanos, y tiene la palabra en su corazón, hermanos, usted viene y dice tu palabra, Señor, que por tus llagas ya fui sano. ¿Por qué estoy a estar quebrantado? Declaramos sano. Estamos declarando la palabra. Estamos limpiando nuestra alma. Amén. Por eso nos dice el Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar la palabra de Dios limpiamos el camino por donde vamos, hermano. Dios es bueno. Amén. Ahí le quitamos a cualquier obstáculo, la situación que sea, le decimos: a este para un lado que voy para la casa de mi Dios. Amén. Es. Con guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que guardarla. Amén. Salmos 5, 19 y 20, hermanos. Perdón, Santiago. Santiago. Santiago, la S primero, le digo. Santiago. Santiago. 5, 19. Amén. Amén. 5, 19 y 20. Amén. Dele lectura. Dios, hay poder en Jesús. La palabra salió honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Santiago 19:20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver Señor. al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se fijó, hermanos, Amén. en el Amén. testimonio que daba nuestro hermano, que nos habla aquí el verso 20. Amén. Porque tenemos la palabra en nuestro corazón. Amén. La estamos usando, la palabra de Dios. Amén. Y por eso nos dice el Señor: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que
haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquellas almas, hermanos, quizás sobre esto puede decir, no conocen a Cristo, pero se desviaron cuando Adán y Eva se desviaron. Ahora nosotros nos toca que rescatar esas almas a través de la oración, a través de la palabra que usted que tiene en su corazón. Entonces el Señor nos habla, hermanos, que nosotros tenemos que volver a la gente a la casa de Dios. No sabemos, hermanos, cuántas almas ha salvado usted. Usted le puede decir a un doctor, oiga doctor, ¿cuántas personas ha salvado usted? Y se va a hacer aquí así, pues simplemente ayer quizá o en esta semana vinieron 3 con paros cardíacos y los volví. ¿Sí? Quizás. Pero ¿cuántos ha salvado usted, hermano? Muchos. 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 Nosotros no sabemos, no tenemos cuentas. Pero en sus oraciones, cuando usted está orando por su pariente, su hermano, su hijo, su tío, su abuelo, qué sé yo, usted está salvando esas almas. No de una muerte primera, sino de la muerte segunda, hermanos. Para entrar a la presencia de Dios. Entonces, el Señor nos ordena, hermanos, que tenemos que usar la palabra de Dios para bendición de nosotros. Amén. No se me duerma. Yo sé que hay calor aquí. ¿Tiene calor, hermano? No, Yo sí estoy sudando, hermano. la presión. Vaya a Mateo 26, 41, Gloria al hermano. Rey. Amén. Mateo Amén. 26, 26. 41. Matthew 41. Gloria a Dios. Parece, si no, eso se quiere. Déjalo que lo tenga, hermano. La palabra está llamando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Y orar para que no estéis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Yes, amén. Volvemos a la carne. A la carne. Porque es difícil sujetar la carne. Este punto, hermano, dice la tentación. Porque cuando tenemos pruebas, hermano, tentaciones, y no tenemos la palabra de Dios, no hemos entendido quién es que está con nosotros, es fácil caer en tentación, hermanos. Por eso el Señor nos habla a través de Mateo 26, 41, dice, velar y orar para que no entréis en tentación. Así es, hermano, así es. A veces nosotros pensamos, hermanos, que el velar y orar es de que tenemos que estar en una vigilia. Ajá, ajá. Pero en realidad, hermanos, la velada es que estemos escudriñando la palabra de Dios. Vamos a leer todo el día. Estemos meditando en la palabra de Dios y mirando las situaciones que están alrededor de nosotros. Yes, amén. Amén. Entonces el Señor nos dice que velar y orar para que no entréis en tentación. Por eso muchas las veces en las iglesias, con todo respeto, hermano, hay hombres y mujeres que se están haciendo ojitos acá por un lado. Santo. ¿Sí me entiende? Tan carnudos. Porque la carne y los llevó la tentación, hermanos. Juguetones. ¿Sí me entiende? Entonces no debemos, ¿por qué pasa esas situaciones? Porque estamos en la carne, hermanos. No tenemos palabra, no tenemos oración, no estamos nosotros, no hemos velado. Dígalo. No se nos ha revelado la palabra de Dios, el temor de Dios a nuestras vidas. Se nos hace fácil faltarle el respeto a uno y a otro. Porque no hay temor en nosotros, no hay palabra de Dios en nosotros. Amén, amén, amén. Entonces el Señor nos dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. La carne es dura, más que todo, no cual débil, es dura.
No quiere, no quiere. Yo no sé si a usted le ha pasado. El otro día yo estaba bien acostado, hermano. Ya tengo, fíjese que tengo ya rato, hermano, que estoy durmiendo bien. Aleluya. Dios. Han llegado las oraciones. Han llegado las oraciones. Sí, Señor. ¿Sabe que el lunes me acosté? No, hermano, como tenemos clases de ministerio en la iglesia los lunes, llegué a la casa y le dije a mi esposa, dame un café, y me lo dio. Y dije, hoy no leo la Biblia. Ya vine de la iglesia. ¿Sí me entiende? Los obstáculos. Por eso el Señor me habló en esta palabra, hermano. Llegué de la iglesia, me hice mi café y como andaba cansadillo, dije, voy a acostarme. Y me fui y me acosté, hermano. Pues no le he hecho mentiras, hermano, que hasta las 2 de la mañana ahí estuve. Dije, Señor, perdóname. Hasta que ya de repente entendí, dije, Señor, perdóname. Levanta, empieza a escudriñar la palabra. Eran las 3 y feria cuando estaba orando, hermanos. Dije, Señor, pero la carne, hermano. La carne quería estar acostada. No estaba haciendo nada malo, hermano. Quería estar acostado. Es la carne. A veces no tenemos que estar a nosotros allá en el casino allá jalándole, hermano, a la máquina. No. No, hermano, sino simplemente no tenemos ganas de leer la palabra, nos acostamos. Mi carne quiere acostar. O quiero ver televisión. O quiere hacer esto y lo otro. No. Es que Dios nos ha puesto, dice la palabra de Dios, Mateo, que 6:33, algo así, 36. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será por ahí. ¿Sí me entiende? Primero es nuestro Dios. No es que nosotros nos salimos de ahí. Para nosotros, a la conveniencia de nosotros. Y el Señor nos habla, hermano. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El diablo nos quiere jalar, hermano. El Señor lo reprenda. Amén. Lucas 11:4, hermanos. Gloria a Dios, amén. Amén. Dele lectura el que lo tenga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. 11:4. Sí, dámelo. Sí, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Lucas 11:4. Sí. Amén. Ok. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aleluya. Se fija, hermano. El Señor orando en la oración dice, perdona nuestros pecados. El Señor haciéndose partícipe. Para que los discípulos no se sintieran menos, que ellos eran pecadores o que se hicieron a un ladito. No, el Señor se está haciendo partícipe ahí en esa oración. Y le dice el Señor así, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Cuando nosotros entramos Gracias, Señor. a la tentación, hermanos, es porque no estamos cerca de Dios. Porque nos hemos ausentado. Porque le hemos puesto obstáculos a las cosas de Dios. Entonces Dios nos sigue hablando, hermanos, que Él no permita que nos metan en tentación para que nosotros nos llegue el mal, sino que seamos librados en todo tiempo de la tentación. Gloria a Dios. Las tentaciones vienen, las aflicciones vienen sobre nuestras vidas. Estamos en esta carne, pero si nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la mente en Dios, Dios se glorifica en nuestras vidas. Yes, amén. Porque Él es el que hace las maravillas en nosotros. Amén. Amén. Mateo 4, hermanos. Es una palabra poderosa, hermano, en la cual si nosotros la aplicamos a nuestras vidas, hermano, son grandes cosas las que 4:1 en adelante, hermano. Amén, amén, amén. Amén. Denle lectura al que lo tenga allí. La palabra Señor me lo Padre, el Hijo y Santo Espíritu. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿A cuál? Hasta 7, hermano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Cuál es el pastor? Hasta el 7. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Se fijan, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera ayunado, no hubiera velado, ¿qué hubiera sido de él? Dios. Si eso hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no hará con nosotros, el enemigo? Dios, ayúdanos, Padre. Por eso el Señor, en este que leímos en Lucas 11:4, que nos decía que el Señor orando que no nos guardara del mal. El mal es el enemigo, el Señor lo reprenda. Y nos dice a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dándonos ejemplo que nuestro Señor Jesucristo tenía la palabra en su corazón. Dice el verso 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ahí nuestro Señor Jesucristo le estaba declarando la palabra al enemigo. El diablo llegaba y le dijo, mira, haz este pan, esta piedra que se convierta en pan. El Señor entró en la tentación. A lo mejor sí, pues como tenía hambre, híjole, lo haré o no lo haré. Solo Él sabe lo que Él pensó, ¿verdad? Pero le contestó con la palabra de Dios, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces sigue diciendo el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, lo llevó otra vez, lo llevó otra tentación. Vente, vamos para acá. El Señor lo siguió para demostrarle que no es como Él piensa, sino con la palabra de Dios que sale de nuestros labios. Esa es la actitud de nosotros los cristianos, hermanos. Cuando nosotros es el obstáculo, lo tenemos y no lo brincamos con la palabra de Dios, entonces ahí estamos arruinados. Pero cuando nosotros decimos, sí lo puedo, todo en Cristo que me fortalece, es cuando alcanzamos victoria. Amén. Entonces, sigue diciendo el 5, el 6, y él dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. De vuelta nuevamente Jesús le dice en el verso 7, Jesús le dijo, escrito está, también no tendrás, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios, porque estaba la palabra de Dios ahí. Y es lo que nosotros muchas las veces lo tenemos en poco, hermanos, la palabra de Dios. Sí es, amén. Amén. Vamos a entrar al punto último, hermano, no se me duerman, quedan dos. Renunciar a toda raíz de pecado que permita la tentación. Sí es, amén. Tenemos que renunciar a toda raíz de pecado, hermanos, que nos permite a veces la tentación. Hay cositas que nosotros traemos, hermanos. Señor, reprenda al diablo. Amén. Proverbios 28, hermanos, 13. Amén. Gloria a Dios. Dele lectura que lo tenga. La palabra de Dios se le honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su palabra dice así: el que encubre su pecado no prosperará, mas
el que lo confiesa y se apartara, alcanzará misericordia. Aleluya. El que encubre su pecado no prosperará. Amén. Hay pecados que a veces hay en nuestras vidas porque no los hemos soltado. Porque a veces tenemos miedo y decimos, no, es que ¿cómo van a decir que yo perdone a aquel? Si el Señor nos manda con su palabra que perdonamos a nuestros enemigos. ¿Sí me entiende? Entonces ahí ese es un pecado que nos está a veces condenando a nosotros mismos. Nos está carcomiendo por dentro. Cada vez que miramos a aquella persona o aquel hombre o aquella mujer, nosotros veremos a crujir como nuestros dientes. ¡Ella, qué viene a este! ¿Sí me entienden? Lo miramos feo. Y peor si estamos en las casas de Dios, hermano, y viene aquella persona, le sacamos la vuelta y ni siquiera le saludamos, hermano. Pecado mortal. Porque no hemos confesado nuestro pecado. No le hemos dicho, ¿sabes qué? La regué, perdóname. Aunque no lo haya sido usted que la regó, pero si se hace usted con esa, entonces usted puede salvar su alma soltando perdón a aquel que quizá le hizo daño. Por eso nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que tú estés en la misericordia. Es lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, Él es maravilloso para con nosotros, hermano. Llenar la mente de las cosas del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que llenar la mente para que nosotros podamos soltar todas esas cosas, raíces de amargura, no caer en la tentación, en las debilidades, hermano, no andar en la carne. Tenemos que llenar la mente de las cosas del Espíritu Santo. Vaya Gálatas, hermano, 5, 16 al 25. ¿Estamos todavía bien, hermano? Dios, amén. Amén. Gálatas 5, 16 al 25. Gloria a Dios. Dele lectura el que le tenga. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yes, amén. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Es lo que Dios nos habla, hermanos. Yes. Cuando nosotros andamos en la carne, todas esas cosas que se leyeron del 20 y 21, hermanos. Pero el 22 nos da a nosotros, como quien dice, un aire que respirar los que andamos en el Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Si nuestra mente no está conectada con Dios, no tenemos interés de buscar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Se acabó. Ahorita vuelve. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo en nuestras vidas, hermanos. Amén. Si nosotros nos estamos buscando, perseverando
de las cosas de Dios, viene nuevamente el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Gracias, Jesús. Eso es cuando nosotros tenemos el fuego del Espíritu Santo. Dice más el 23, mansedumbre, templado y ley. Eso es cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya nosotros ya no tenemos con qué andar mirando al mundo, hermanos. Ya nosotros hemos crucificado nuestras pasiones en la cruz de Cristo. Ahora nosotros lo que tenemos que es avivar el fuego del Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos. Amén. Amén. Es lo que Dios quiere de nuestras vidas, hermanos. Es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. Dios ya no nos pide grandes cosas, solamente tenemos que estar nosotros tranquilos, contentos, buscando de la presencia de Dios, hermano. Amén. Y ese Espíritu Santo, cuando tenemos esos dones, hermano, empezamos a manifestar lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, hermano. Yo no sé cómo te sientes tú, hermano. ¿Qué cara le das a tu hermano? ¿Cómo le saludas? ¿Cómo le hablas? Yo no sé cómo eres tú, cómo te ha tratado el Espíritu Santo en estos días, para que estemos buscando más y más de su presencia. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Este es el fruto del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu nosotros nos lleva a una felicidad, hermano, en lo cual nosotros ni siquiera nos la imaginábamos, hermano. Porque qué bonito se siente cuando le saludas a un hermano y te sonríe, hermano. ¿Sí me entienden? Esa es la mejor felicidad, hermano, que Dios hace maravillas en nuestras vidas. Póngase de sus pies, hermano. Dios es grande en su misericordia. En esta hora preciosa, te hago la invitación, hermano. Yo no sé cómo andas en esta noche.